Amén, gloria a Dios en esta tarde, aleluya. Sea bienvenido una vez más a la iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de rechazando a Jesús, el dador de la vida eterna. Amén. El Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con los judíos, y Él estaba hablando, le estaba diciendo de que tenían que comer su carne, tenían que beber su sangre, y el pan de vida que descendió del cielo, el que no lo comiera, no iba a vivir para siempre. Dice, el maná, dice que estuvo en el tiempo de Moisés, lo comieron y murieron. Pero el que coma de este pan vivirá para siempre. Y cuando el Señor Jesucristo le estaba explicando que tenían que comer su carne, ellos luego se fueron a lo literal y dijeron, ¿cómo dice que vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su carne? Y empezaron a incomodarse, empezaron a hablar y a murmurar. Y realmente el Señor Jesucristo lo que le estaba diciendo era que ellos tenían que pagar un alto costo en obediencia, en entrega. El Señor Jesucristo le estaba explicando que Él tenía que ser molido por sus pecados, pero ellos no lo entendían. Y estaba diciendo también tenían que comer su carne, o sea, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo, o sea, nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. A través de aquellas personas que crean en Él o lo acepten en su corazón. Pero ellos se incomodaron y dijeron, este hombre nos está ofendiendo, se sintieron lastimados y muchos de ellos literalmente se fueron una vez más a donde ellos estaban en sus tradiciones, lo que sea, por no querer obedecer a Dios o seguir a Jesucristo. Lo rechazaron porque Él estaba hablando que tenían que seguirle o tenían que esforzarse. Ellos se sintieron agredidos. Y dice la palabra de Dios literalmente que ellos se regresaron una vez más. Y yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo en estos tiempos estamos igual. Mucha gente lo rechaza porque Él le pide obediencia total. Le pide que se tiene que entregar a Él, a Dios, a Jesucristo, una vida de santidad. Una vida que esté llevando, aleluya, o que se esté mirando en Él algo diferente al mundo. Y la gente se siente lastimada, agredida, y mejor se van. O mejor dicen, yo no puedo hacer esto. Y lo rechazan con su propia vida. O sea, dicen, yo no lo voy a seguir. Muchas veces también podemos rechazarlo, aún nosotros que estamos aquí sentados, porque no estamos haciendo su voluntad, no estamos tratando de hacer lo que dice la palabra y lo estamos rechazando. No lo estamos diciendo literalmente, pero con nuestros hechos lo estamos haciendo. Y eso, hermano, es rechazar al Mesías o a Jesucristo, que Él nos quiere llevar en dirección correcta para que nosotros recibamos grandes bendiciones. Pero el ser humano toma sus propias ideas, sus propias decisiones, su propia teología, cómo servir a Dios. Pero para servir a Dios hay un requisito. O te entregas totalmente o no te entregas a Cristo. Porque Él no quiere medias tintas. O eres cristiano o no eres cristiano. Dice, más vale que seas frío o caliente. Pero tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, hermano, que lo estamos rechazando con nuestra propia vida. Hay un manual que se llama la palabra de Dios que nos guía cómo tenemos que vivir. Pero muchas veces la hacemos a un lado y queremos vivir a nuestra manera o como pensamos y creemos. Y al rato vienen las situaciones en contra de nuestras vidas. Pero no es porque Dios, Él esté en contra de nosotros. Es nuestra propia decisión. Son nuestras, es lo que vamos a cosechar. Eso no es prueba, es cosecha. Porque el Señor te ha puesto una línea donde tú tienes que ser obediente, pero tú tienes otra línea de desobediencia y esa línea te va a llevar al fracaso. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya.
Amén, rechazar es del griego arnomai, que es negar. Renunciar vino a significar en griego tardío. Rehusar, reconocer, rechazar se traduce. Se habían rechazado. Jesús y Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación, esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos, dador del griego dotes relacionado con didomi, de aquel que da alegremente y que es por ello amado por Dios. Vida del griego sau, vivir, estar vivo. Eterna o eterno del griego aidios, que denota siempre duradero, de la raíz ai, que significa siempre. Vamos a entrar en nuestros textos base y está ahí en Juan 6. Váyase a Juan 6, del 60 al 68. Juan 6, 60, 68, ya lo tiene. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Rey en esta tarde. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este día te pedimos que tú bendigas, Señor, en gran manera, Señor, tu palabra, Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, asimismo. Los que tal vez puedan mirar o escuchar esta palabra, puedan ser también bendecidos y puedan volver una vez más a rendir. Te damos gracias, Señor, en este día por siempre. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso un fuerte amén. Realmente, hermano, aquí podemos mirar cómo el Señor luego se les enfrentó a sus discípulos al mirar cómo ellos literalmente se habían ido. Ya no seguían al Maestro. Aquellos que seguían los milagros, cuando multiplicó los panes, los peces, ahora ellos dijeron, pues es dura esta palabra y ofende, y mejor se regresaron. Y el Señor Jesucristo, Él tenía 12 hombres nada más. Sabía el Señor quién le iba a entregar y le dice, ¿acaso también ustedes se quieren ir con ellos? ¿Quieren dejarme también? Y Pedro, como siempre, salió y dice, ¿pero a dónde vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mira, hermano, esto que acabamos de escuchar de Pedro, es que eso es para nosotros. ¿A dónde vamos a ir nosotros que podamos tener vida eterna? No es el lugar lujoso, no es los grandes instrumentos, los aparatos, es Jesucristo el que te quiere dar vida eterna. Pero para ello Jesucristo pide un precio a pagar. Ese precio se llama entrega total. Ese precio se llama que tomar decisiones para Dios. Porque Él nos compró a precio alto, precio de sangre. Dice, ¿ustedes también si quieren ir? Y Pedro dice, pues ¿a dónde vamos a ir? Entonces, hermano, muchas veces mucha gente se ha desviado, se ha ido, ha dejado a Dios, pone pretexto de esto, del otro,
que los hermanos, que el pastor, y buscando la iglesia perfecta. Realmente los imperfectos somos nosotros. Necesitamos nosotros restaurarnos totalmente para que el Señor nos transforme nuestra alma, nuestro cuerpo, espíritu. Entonces, ¿a dónde vamos a ir nosotros? No tenemos a dónde ir. Usted y yo debemos tomar la decisión del reto, de decirle: Señor, aquí estoy, te voy a seguir. Y no estarlo rechazando con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de ser. Lo estamos rechazando. El maestro, él conocía y sigue conociendo los corazones de los hombres. Incluso en el caso de los discípulos que lo seguían, de manera sobrenatural Dios se encarna en la tierra. Sabía que muchos no creían en él como Mesías y Hijo de Dios, por lo cual él no se fiaba de ellos. Estos discípulos falsos tan solo eran atraídos por los grandes prodigios y milagros, las multiplicaciones de los panes, los peces, la comida, pero no lograban entender el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Y muchos se regresaron mejor, ya no andaban con él. Este lenguaje es muy fácil de entender. Es que se habían ido totalmente ya, determinante. Una decisión que habían hecho de irse. Pero Pedro dice: ¿a dónde vamos a ir? Aquí Pedro resultaba en cierta medida presuntuosas, porque si sugerían que los verdaderos discípulos poseían algún tipo de percepción superior que les permitía creer. Nosotros, hermanos, tenemos esa gran bendición de tener discernimiento de la palabra, de la escritura, de que Dios ofrece vida eterna. ¿Para quiénes? Para todos. No para los judíos nada más, sino que para todos aquellos que creen en Él. Dios da vida eterna, pero para ello hay un requisito. Ese requisito es obediencia total. Dios no quiere a medias tintas. Dios quiere que te entregues totalmente a Dios, porque Él te ofrece vida eterna. Él no te va a dañar tu vida. El mundo sí. El mundo nos hizo pedazo el corazón, traiciones y lo que quieras. Jesucristo quiere bendecir tu vida, pero Dios quiere obediencia nada más de tu vida y en mi vida. Pedro, él tuvo mucho en ese momento ese discernimiento exacto. Él pudo discernir y entender: ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? ¿A una religión muerta, vacía, sin esperanza? ¿O a Jesucristo vivo? ¿A dónde voy a ir? Pero dijo: ¿a dónde voy a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, acuérdese usted cuando quiera dejar a Dios, acuérdese que no tiene a dónde ir. No hay ningún lugar que pueda tener usted vida eterna, sino que en Cristo Jesús, donde están dos o tres, ahí está Dios. Dios no lo impactan por grandes multitudes. Dios se impacta con tres personas que estén ahí, hincados, humillados, y Él les da la victoria, los bendice, porque el Señor anda buscando corazones contritos y que no los va, aleluya, a despreciar. Entonces, hermano, usted y yo tenemos esa gran bendición de la palabra de Dios, que el mismo Señor nos las dejó para que uno la lea, pero también para que la ponga en práctica. No quiere el Señor solamente eruditos que conozcan la palabra, que la sepan a derecho. No, Dios quiere oidor y hacedor de la palabra. Entender que el Señor nos trajo a este lugar para restaurar nuestras vidas. No nos trajo nada más para entretenimiento, para estar aquí escuchando un gritón y, ya sabes, estuvo muy bueno. ¿De qué se trató? No sé, pero estaba bueno. Hermano, se trata de tu salvación y mi salvación. Se trata de tu destino. ¿A dónde quieres ir?
Yo creo que todos quieren vida eterna. Yo sé que todos quieren esas calles de oro, pero qué difícil es cuando les dijo el Señor a ellos el costo alto que pagar. Se regresaron mejor. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más, hermano. Vamos a seguir leyendo la palabra en Mateo 8. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Mateo 8, del 28 al 34. Amén, ¿ya está ahí? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. La tierra de los Gadarenos se refiere a un pequeño pueblo en la ribera opuesta del Tíber, quizás localizado donde se encuentra la moderna Kersha o Kurshi. Se encuentra allí algunas tumbas y la ribera desciende empinadamente hasta el agua. Dos endemoniados en Marcos 5:2 y Lucas 8:27, se lo lee en casa, por favor, mencionan solo uno de los hombres. Evidentemente uno de ellos era el más dominante que el otro. Para atormentarnos antes de tiempo, evidentemente los demonios no solo reconocieron la deidad de Jesús como Dios en carne, sino incluso también sabían que existe un tiempo divino, divinamente fijado para su juicio, y que Él será su juez. El hato de muchos cerdos habla también en Marcos 5:13, ese lo lee en casa. Añade que en ese hato había 2,000 cerdos. Sugiere que la región era dominada por los gentiles. Le rogaron que se fuera. Las personas del poblado quizás estaban preocupados por las pérdidas económicas ocasionadas por la muerte de los cerdos, mas no se dieron cuenta que Dios había sido libre a dos hombres. Ahí está esta historia, hermano, podemos mirar, o ya la ha leído usted varias veces. Ahí está el maestro, estos endemoniados lo miran y dice: ¿quieres atormentarnos antes de tiempo? Y el Señor los hace libre. Ya no hay otra parte que diga que ellos piden, ¿verdad? ¿A dónde irse? En esta parte lo está diciendo. Y está diciendo que se querían ir con los cerdos. Y realmente sí lo hicieron, porque se mataron estos cerdos al voladero. Pero estos hombres, este pueblo, no entendía la magnitud de la espiritualidad que había pasado ahí, la liberación más bien de estos dos endemoniados. Eran personas que no se les podía controlar con nada, pero el maestro los hizo libres. Y ellos no valoraron eso que hizo el maestro, porque acordémonos que ellos eran gentiles, no sabían de un Dios, no sabían ni que era el Padre ni que era el Hijo. Pero podemos mirar aquí cómo ellos, aleluya, se fueron en contra del maestro, por miedo, por temor, por las pérdidas materiales. Pero definitivamente el maestro había hecho algo tremendo.
Hizo libre a dos hombres que tal vez su familia los estaba esperando por mucho tiempo. Ahora el maestro los hizo libres. Pero ellos lo que querían solamente recuperar lo que habían perdido, porque no quisieron que estuviera el maestro. Y se imagina, hermano, hermana, si el maestro se queda en ese lugar por lo menos una semana, ¿cuánta gente hubiera sido libre de enfermedades, de cualquier cosa? Pero ellos no le permitieron. Mejor, dice, que se fuera mejor de sus contornos. Y así pasa, hermano, hermana, muchas veces el Señor está tratando en nuestras vidas. Él está tratando en nuestros corazones, quiere a veces liberarnos a nosotros de algunas cosas que traemos en el corazón. Y el Señor quiere tratar en nuestras vidas, el Señor quiere hacer algo en nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Vete, maestro, no te necesito ahorita. No te metas en mi privacidad. Mi corazón es mío. Y por lo tanto, ahorita no te necesito. Usted tal vez puede mirar grandes milagros en otras personas, pero tú dices, sabes que ahora no te necesito, Señor. Ahora no quiero nada de ti. Y lo corremos al maestro, lo rechazamos al maestro. Y en realidad es el único que nos puede ayudar en nuestros problemas y situaciones difíciles. Dígame usted, levante la mano el que no tenga problema. ¿Quién no tiene problema? Yo creo que todos van a levantar la mano, porque todos estamos en esta tierra. Pero la solución o la respuesta es Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede ayudar. No lo rechaces, no lo hagas a un lado. Él es tu sanador. Él es tu restaurador de tu corazón. Él no te va a fallar. Él es Dios. Entonces, si Él viene a ti, no lo rechaces. Al contrario, dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Y quiero seguir adelante. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Porque muchas veces no vemos la magnitud de la bendición que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces la familia no entiende esto. Cuando una persona se convierte a Cristo y empieza a dejar de hacer las cosas que hacía antes, ya no lo hace, perdón, y ahora es diferente. Pero en vez de decirle, oh, pues está muy bien, échale ganas, siga adelante, es rechazado literalmente. Porque no pueden entender lo que está pasando en su vida. Ya no es el mismo, ya no se va a los bares, a las cantinas. Ahora es responsable en su hogar, lleva leche, pan para su familia, pero los de los bares dicen, no me conviene esto. Va a haber pérdida. Se ha visto en documentales donde gente procede en contra de los cristianos o en contra de los líderes que están frente a una iglesia. Porque el diablo se molesta porque se están yendo sus clientes y él se enoja y dice, vete de ese lugar. No te queremos, vete de ese lugar, desaparécete. O sea, porque están mirando como un enemigo que está ahí. Pero es Jesucristo vivo que se está moviendo en este lugar con poder y autoridad. Jesucristo es el que restaura vidas, hermano, hermana. Jesucristo es el que hace la obra en este lugar. No es un hombre, es Jesús mismo haciendo la obra, pero muchas veces a Jesucristo lo hacemos a un lado. Miramos que otros se están levantando, pero cuando viene la presencia del Señor a nuestras vidas, como que retenemos ahí esa presencia. No la retengas, hermano. Mejor dile, Señor, aquí estoy. Bendice mi vida. Y el Señor va a entrar a tu vida
Y no va a ser como estas personas que le rogaban que se fuera. Le rogaban que se fuera. Porque están mirando la bendición que está cayendo en ese lugar. Usted puede ser bendecido, hermano, bendecida. Dios puede suplir sus necesidades. Dios puede hacer grandes cosas en su vida si usted fuera leal con Dios. Si usted le diera el primer lugar a Dios, las cosas cambiarían, fueran diferentes. Es un precio alto que pagar. Nuestra propia vida tenemos que entregársela a Dios y no rechazarlo. Cada vez que el Señor te hable, no cierres tu corazón, no lo pongas duro. Es para ti. No, es para el que no vino. No, es para nosotros. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Marcos 6, del 3 al 6, ya son textos muy conocidos. Marcos 6, del 3 al 6, ¿ya lo tiene? Dice la bendita palabra de Dios de esta manera: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. El carpintero. Aquí podemos mirar que el pueblo de Nazaret seguía viendo a Jesús como un hombre quien seguía la profesión de su padre, un artesano que trabajaba con madera como carpintero. Decían hijo de María, la campesina. Un hombre era llamado por el nombre de la madre si su padre era desconocido, siendo deliberadamente insultado con este título como una referencia a su ilegitimidad. Hermanos de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Estos eran en realidad medios hermanos de Jesús. Jacobo fue luego líder posteriormente de la iglesia de Jerusalén. Se escandalizaban de él. La palabra escandalizar, traducida al griego, significa esencialmente tropezar o caer, en una trampa y caer en pecado. Los habitantes de Nazaret se sintieron profundamente ofendidos por la actitud de Jesús de presentarse a sí mismo como un gran maestro, debido a su común procedencia, su limitada educación. Se asombró de la incredulidad de ellos. Miren, hermanos, realmente era algo impresionante que ellos no creían que era el Mesías, literalmente. Dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿No es el que me hizo una mesa? ¿No su padre me hizo una cama? Hermano, porque estaban minimizando a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¿Dónde fue a estudiar? Los rabinos ahí están, los conocemos. Los sacerdotes sabemos quiénes son. Pero ¿de dónde aprendió tanta sabiduría? Dios en carne en la tierra. No necesitaba aprender nada. Es Dios en carne en la tierra. Dios en la tierra. No valoraron, no aprovecharon esa bendición. Ahora lo estaban como queriendo humillar. Hijo de María, hijo de los hermanos. Se impresionó el Señor. ¿Cómo era posible que no lo estaban mirando como profeta o como Mesías de Dios? Hermano, y así pasa a veces.
Hay lugares que al Señor ya no lo están mirando como Dios, como el que hace grandes milagros, lo están mirando como un profeta nada más que ya pasó. Pero el mismo Señor recalcó en su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo Dios. Él sigue haciendo milagros con aquellos que permiten que su corazón sea restaurado con el poder de Dios. Dios sigue siendo Dios, pero es el hijo del carpintero. Hermano, la incredulidad es muy mala para el ser humano. Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida, pero la incredulidad no nos permite llegar más allá de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Estos hombres tenían ahí al Maestro, al Dios en carne, ahí en sus narices, y no pudieron entender que era el Mesías. Dios en carne, hermano, algo tremendo. Pero ese es el hijo del carpintero. ¿Qué me va a enseñar el hijo del carpintero? Se ha dedicado solamente a hacer muebles y ahora me sale que él es la vida eterna. Y, hermano, porque no hizo muchos milagros ahí. Yo imagino ahí los que conocía el Señor Jesucristo de su edad, personas de 30 años, puros adultos ahí, y lo miraban como, no sé, decían, pues es el que hace madera, el que hace ahí los muebles. ¿Cómo va a saber tanto? Y no le dieron ese valor que él merecía. Él es Dios en carne. Hermano, qué tristeza es cuando no creemos en el Mesías. No creemos que Él puede hacer maravillas en nuestras vidas, aún en nuestra familia. La incredulidad a veces nos gana. No, es que no creo que quieran porque los veo muy duros. Más duro era usted y yo, mira dónde estamos, adorando el nombre del Señor. Nos buscaban y nos escondíamos. Nos buscaban y no, dile que no estoy. Y el niño dice mi papá que no está. Hermano, porque la incredulidad nos va a llevar a que no recibamos las bendiciones que realmente Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en Jesucristo, que Él no ha cambiado, Él es Dios. ¿Cuál es tu situación difícil hoy? ¿Cuál es tu problema difícil hoy que a veces se te va el sueño? ¿Cuál es ese problema? ¿Usted cree que Dios no puede arreglarlo? ¿Usted cree que no puede hacer un milagro ahí? Él es el dueño de todo. Solamente entréguese y dígale, Señor, aquí estoy. Y crea que Dios le va a hacer un gran milagro hoy. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ellos se escandalizaban, podían decir muchas cosas, pero nosotros no. Nosotros sí creemos en Jesús. Nosotros sí creemos que Él da vida eterna. Nosotros sí creemos que Él existe. Hemos sentido su presencia, hemos sentido su perdón, hemos sentido su misericordia. Por eso estamos aquí. Por misericordia, porque nadie merece nada de Dios. Nadie merece la salvación, pero por misericordia Él nos los da para que uno pueda valorar esa gran bendición. Anda buscando el Señor corazones sinceros, corazones que puedan decir, Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero vivir para ti, Señor. Quiero que tú me toques mi corazón, quiero experimentar ese cambio que dicen la gente o que han dicho algunas personas que han sido restauradas. Yo quiero sentir ese cambio, Señor. No una religión más. Dios quiere realmente que tú nazcas de nuevo para que Él te pueda seguir bendiciendo tu vida.
nosotros no nos escandalizamos por nada de la palabra y vamos a seguir adelante. Ellos se sentían ofendidos porque el maestro decía, ¿verdad? O le estaba hablando de la verdad o de la palabra o de la doctrina que él traía. Y se ofendían, se sentían agredidos y había mucha incredulidad en ese lugar, más sus amigos, sus vecinos ahí. Mi hermano, es como cuando una persona se levanta para Dios y luego dice, ¿tú vas a orar por mí? No creo que haga algo Dios por medio de ti. Yo te conocí. Sí, sí es cierto, pero Dios cambia dentro del corazón de la persona, no cambia la cara. El Señor cambia el corazón y está renovado. Es un corazón de carne ya, donde perdona, ama y sigue adelante. Que no se asombre el Señor cada día de nuestras vidas por la incredulidad que a veces nos agarra o nos absorbe en nuestra propia vida. Dios quiere que nosotros seamos personas transparentes para Dios y seamos sinceros con Él y tengamos fe en Él, que Él nos va a ayudar a seguir adelante. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Lucas 4. Amén. Lucas 4 del 28 al 30. Perdón, ya cuando lo tenga diga un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Realmente, hermano, era algo que el Señor no lo estaba ofendiendo, solamente le estaba enseñando la palabra de Dios. Lo que parece haber encendido la furia de los nazarenos fue que creyeron haber oído de parte de Cristo que la gracia divina había sido negada, para extenderse ahora a los gentiles. Por eso pasó por medio de ellos. Esto implica que se trató de un escape milagroso, el primero de varios incidentes similares en los que Jesús escapó de una muerte prematura en manos de una turba. Ellos se ofendían por la palabra del Señor Jesucristo, la enseñanza que Él tenía. Les explicaba que de la viuda de Sarepta y les hablaba también de cómo para entrar al reino de los cielos, y también les explicaba que no nada más ellos iban a ser salvos, sino que también los demás en todas las naciones iban a hacer salva a la gente. Y ellos se llenaron de celos, se iraron, porque no entraban ellos ni dejaban entrar a otros. Hermano, porque muchas veces, o más bien los religiosos de aquel tiempo, había un legalismo en ellos que sabían mucho de la palabra, pero no querían ponerla en práctica, no querían vivirla. Y ni ellos entraban ni dejaban entrar a otros. Pero aquí, ¿verdad? El maestro lo querían matar, querían acabar con su vida. Pero Él es Dios en carne. Y Él pasó ahí, en medio de ellos, porque es Dios. Porque quieren acabar muchas veces con algo que les incomoda, ¿no?
Es como cuando usted le predica a una persona, usted le habla del amor de Cristo, que tiene que buscarle a Dios, tiene que buscar a Dios y tiene que dejar esa vida que lleva de maldad, de pecado, y luego ellos se te quedan viendo y te dicen a veces literalmente, pero ¿quién eres tú para meterte en mi vida? Es mi vida, no te metas en mi vida. Si quieres, hablemos de otra cosa. Pero la Biblia lo dice que si nosotros no le hablamos de Cristo a algún amigo, una amiga, esa sangre nos va a demandar Dios a nosotros. Aunque la gente se llene de ira, se moleste, usted tiene que hablarle con la verdad. Porque la verdad es la verdad de Cristo. Y tiene que hablar usted con la verdad. Aunque la gente se moleste. Porque no crea, o sea, a veces no es fácil escuchar algo cuando nos están diciendo nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. De repente nos dicen de qué forma quiere Dios que vivamos. Y ahí viene que a veces como que se molesta uno. ¿Quién es Él para que me diga lo que yo tengo que hacer? Entonces, hermano, Dios, amén, Él quiere que nosotros hablemos con la verdad así como Él lo hizo. Él enseñaba en esos lugares, en las sinagogas, porque había esa costumbre era de ir a la sinagoga a escuchar palabra de Dios, enseñar, pero no era fácil escuchar lo que enseñaba el maestro. Les incomodaba porque les hablaba con la verdad. Y eso, hermano, era como para matarlo. Pero él, sabemos que no era su hora todavía. Y él le faltaba más tiempo. Y por eso él mismo salió ahí entre ellos como si nada. Porque ellos se sentían con celos porque ya no eran nada más ellos. Ya no eran nada más ellos, sino que ahora había una esperanza para los gentiles de recibir palabra o ser salvos. Ahora ellos sentían celos y por eso querían quitarle la vida. Y no es la única parte donde al maestro le querían quitar la vida. Cuando los fariseos les hablaba, les decía que eran como sepulcros blanqueados y querían quitarle la vida, se molestaban, sus dientes se les movían, crujían sus dientes porque se molestaban. Hermano, porque cuando uno está viviendo mal y alguien nos quiere corregir, pues lógicamente que nos molestamos como carne, pero ese es el plan divino de Dios. Mejor decir la verdad para que la gente se salve y no decirles mentiras y se pierden por la eternidad. Dios nos llamó a decir la verdad. Aunque las personas se molesten, tenemos que decir la verdad, porque fuimos llamados a hablar con la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que decir la verdad. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más. Vamos a seguir leyendo ahí en Lucas 23, del 18 al 25. ¿Ya está ahí? 23, 18 al 25 dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues
y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciesen lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hermano, ¿por qué estas personas tuvieron que escoger a un malhechor? ¿Por qué no dejaron libre al maestro? ¿Por qué tenían que soltar a un malhechor? Usted me dirá muchas cosas ahorita. Bueno, es que era una profecía. Bueno, es el inicio, ¿no? De que él iba a dar la vida por todo. Un inocente iba a dar la vida por todo el mundo. Y ahí podemos mirar que todos querían que fuera crucificado el maestro y que se soltara, porque había costumbre que soltaba una persona y era libre. Y dice, no, que sea crucificado. Y literalmente soltaron a Barrabás para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿por qué a veces podemos decir, bueno, pero ¿por qué soltaron a esa? Bueno, porque mire, la gente que lo pedía era tal vez esas personas que participaron con él de sedición y homicidio. Era un asesino y pues querían a su líder. Y sabemos que era una profecía también que tenía que morir el Señor Jesucristo al tercer día resucitar. ¿Y qué decían ellos? Crucifícale. Es como cuando de adolescentes nuestros padres nos decían, mira, no te juntes con esa persona, porque ese te va a desviar. Mira, busca amistades sanas. ¿Y qué hacíamos nosotros? No, yo me iba con los que eran buenos. No, tú te ibas con los malosos, porque así es la tendencia humana. Se va a lo malo. ¿Y qué dice? Crucifícale. La crucifixión era la forma más dolorosa y vergonzosa de ejecución empleada por los romanos. Aquí por tercera vez Pilato testificó de manera reiterada y enérgica la inocencia de Cristo. Al hacerlo, no solo condenaba a los judíos, quienes exigían la muerte de Jesús, sino a sí mismo, porque entregó al Salvador sin razón. Pilato sentenció. La respuesta de Pilato revela su falta de principios, su deseo de agradar a los judíos por razones políticas. Pilato quería soltarlo definitivamente. Pilato trató y decía, pero este hombre es inocente. Y trató, pero se tenía que cumplir esa profecía. Y dice uno, pero ¿por qué fue tan malo Pilato? Bueno, porque se tenía que cumplir. Lo iban a crucificar, porque el maestro sabía que venía a la tierra. Iba a darle vida por todo el mundo, y no nada más por los judíos, sino que también por los gentiles, que ahí estamos en ese paquete nosotros, que gracias a Dios y a su misericordia estamos ahora disfrutando de esa gran bendición, que nosotros ni trabajamos en esa viña. Nosotros somos los que llegamos de las 5 a las 6 de la tarde a trabajar ahí con los jornaleros, que dicen, hey, pero nosotros llegamos desde temprano. ¿Y ellos por qué le vas a dar si ni trabajaron todo el día? Esos somos nosotros que estamos bajo la gracia. Nosotros no sufrimos como los que han sufrido en el Evangelio. Sangre han derramado. Solamente llegamos bajo la gracia, solamente aceptamos a Cristo. Ahora nos esforzamos para vivir como a Dios le agrada y ya Dios nos da la salvación. Ahora disfrutar eso, hermano, y decir, Señor, gracias.
crucifícale, crucifícale. Y ahí estábamos nosotros gritando, crucifícale. Hermano, porque era una profecía que se iba a cumplir. Como dijo el maestro, en una jota, en una tilde, todo se va a cumplir, aunque fue una muerte terrible, una muerte de cruz como un malhechor, pero dice que el Dios lo exaltó hasta los cielos. Por eso toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey que vive en mí. Vamos a seguir leyendo la palabra. Primero terminamos Juan 1, 11. Amén, dice la palabra de Dios. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo suyo corresponde al mundo de la humanidad en general. Lo suyo es a la nación judía. Como creador, el mundo pertenece al Verbo como su propiedad, pero el mundo ni siquiera lo reconoció debido a su ceguera espiritual que vivía Israel en aquellos tiempos, de los líderes espirituales de aquel tiempo. A su propia nación vino y dice que lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Hermano, hasta ahorita la gente está haciendo a un lado a Jesucristo. No quieren nada con Jesucristo. Lo hacen a un lado. Quieren vivir su propia vida. Quieren hacer tomar sus propias decisiones. Y lo siguen rechazando. Y a veces nos jactamos y decimos, no, yo no lo hubiera rechazado. Si el maestro hubiera estado en mis tiempos, yo lo hubiera recibido como Mesías o como mi Salvador. Hubiéramos hecho lo mismo también. En ese tiempo la ceguera espiritual estaba al 100%. Ni los líderes espirituales o los eruditos de aquel tiempo que sabían la traducción de la palabra del Antiguo Testamento, claro, no pudieron discernir cuando el maestro, cuando nació, de acuerdo a las escrituras, por medio de una virgen, no pudieron discernirlo, solamente Simeón, que lo agarró en brazos y le dijo, Dios, el Espíritu me mostró que iba a ver al restaurador de esta tierra o de Israel. ¿Se imagina? Y Ana también. El ser humano está siempre para rechazar al maestro, para hacer un lado. ¿Se imagina, hermano? El Señor cada vez viene a bendecir nuestras vidas y a veces rechazamos esa bendición, ese consejo que Dios nos da. O cuando el Señor pasamos, nos humillamos aquí en la presencia del Señor y el Señor está tratando nuestras vidas y nos empieza a redarguir el corazón y empieza a tratar en el corazón y empieza ahí a entrar y como que empiezas a llorar. Cerramos el corazón, no le permitimos a Dios que Él entre en nuestras vidas y nos guíe. Lo rechazamos. No lo queremos dentro todavía. Más adelante, después. Hermano, hoy es el tiempo de salvación. Mañana no sabemos qué puede pasar. Los tiempos se están poniendo cada día más difícil. Los tiempos se están poniendo más difícil para los cristianos. En otras naciones están sucediendo cosas terribles. Y todavía nos damos ese lujo de no querer vivir como Él quiere. Estamos ya en los últimos tiempos, la recta final. Las persecuciones se acercan. Y el cristiano que dice,
No, no viene ahorita. No, no viene ahorita. Ya no has visto las noticias, ¿verdad? Lo que está pasando allá por las ciudades de Siria, que están masacrando a los cristianos, casa por casa. Y el cristiano, no, falta bastante. No, si eso es ficción. Llorando, este predicador estaba hace rato, llorando, David Diamond, llorando. Él es judío, llorando, dice cómo están acabando con los cristianos. ¿Y el cristiano qué está haciendo? Por lo menos oración, por lo menos pedir a Dios por ellos, por lo menos sentir en el corazón eso que está sucediendo ya y decir, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros también. Ayúdanos a despertar como cristianos que somos. Ya está cerca la venida. Están a las puertas, ya la trompeta va a sonar. ¿Y qué estás esperando? No, pues más adelante. El Señor puede venir en cualquier momento. Lo que está sucediendo ahorita, eso ya es profético, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Ya por último vamos a leer Juan 12:48, Juan 12:48, del 48, 50, 12:48 al 50, ¿ya está ahí? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén, lo rechazaron. No lo reconocieron como el Mesías. Aunque ellos eran eruditos de la palabra y encontraron muchas profecías que Él las estaba cumpliendo, pero aún así no les reconocieron como el Mesías. Lo rechazaron, lo hicieron a un lado, prefirieron el elogio de los hombres en vez de la aprobación de Dios al negarse a reconocer en público a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. No podemos darnos ese lujo, hermano, hermana, de rechazar su palabra. Cada vez que usted lea la palabra, esfuércese en ponerla en práctica, no la rechace. Cada vez que usted la lea, esfuércese en poderla discernir qué Dios quiere para su vida. No la rechace porque esa misma palabra nos va a juzgar en el día postrero. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana, no lo sé. Pero usted no la rechace la palabra. Rechazaron al maestro literalmente. Tú eres hijo de fornicación, tú haces milagros por Belcebú. ¿Cuántas cosas no hicieron en contra de él? Infinidad de cosas. Y ahorita la humanidad lo sigue rechazando. Oh, ¿por qué nos has abandonado, Dios mío? Cuando vienen las tragedias, las tempestades. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Las quemazones. Bueno, porque el ser humano dice que no necesita a Dios. Lo está rechazando. Y por eso Dios dice, bueno, no me quieren, no. Bueno, yo los dejo. Hagan lo que quieran. Y vienen los juicios para que la humanidad se dé cuenta que hay un Dios vivo. Hay un Dios en la tierra todavía que tiene todo bajo control, simplemente que lo que sucede es por consecuencia de cada pecado de las naciones y ciudades. Entonces Dios quiere que la humanidad pueda entender la palabra y se esfuerce en ponerla en práctica. No la rechaces, hermano. Vive la palabra y el Señor te ofrece vida eterna. El Señor te ofrece vida eterna si tú le obedeces, si tú vives para Él. Siempre en tu mente decir, Señor, no me voy a apartar de tus caminos.
Voy a estar siempre en tus caminos. No rechazar la palabra. Porque decimos, yo no la rechazo. Nomás ya no me congrego a veces. No, eso es rechazarla, dice la Biblia, no dejar de congregarse. Y eso es rechazar la palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.